Y siempre es agradable esta cita que tenemos cada semana. Fin de semana, inicio de semana también. Gracias por esa fidelidad que ustedes han mantenido durante tanto tiempo, por sus comentarios, por suscribirse a los canales de YouTube, tanto de AME Televisión como de Metrópolis, como de Ready para Exportar, Dayana Mora Rami, Sunex y todos esos aportes estupendos, extraordinarios que hace cada semana y que lo ha hecho durante mucho tiempo aquí con nosotros. El abrazo de siempre para la familia López Olivier, que hace posible que nosotros estemos aquí. Don Juan, que ya encendió las luces del arbolito de las empresas y estamos esperando esa fiesta. Señores, hemos estado hablando de la fiesta desde septiembre y ya se acerca realmente. Bueno, las semanas, el cambio, el régimen se encarga de tener informaciones que cada una supera la otra y nosotros vivimos en un constante entusiasmo, un vértigo, uno no sabe qué decir, qué hacer y por dónde comenzar. Y la verdad que la semana pasada comentábamos el contenido de la modernización fiscal, de la convicción del presidente y de su equipo de gobierno con esa transformación tributaria, con esa eliminación de concesiones, con las protestas que provocó el contenido de la modernización fiscal, que aparentemente no, ha sido una realidad que no se negoció antes. Compartimos la semana pasada algunas de las declaraciones en esas vistas públicas que fueron de urgencia, cuando comenzaron a sonar las cacerolas, de una vez se dijo, vamos para vistas públicas. Y se hicieron esas vistas públicas urgentes, pero sirvieron de desahogo y sirvieron de advertencia al gobierno. Y conforme a lo que dijo, de una manera que consideramos, con todo el respeto, poco atinada para los manejos de Estado, el Homero Figueroa, el encargado de comunicaciones del gobierno, de la presidencia, el vocero del presidente, dijo que midieron y que la situación de las mediciones era dramática, que el presidente descendió muchos puntos desde la presentación de esa reforma. ¿Y qué decidieron? Lo que nos pasó el sábado, ya nosotros habíamos realizado el programa y no pudimos difundir ese mensaje del presidente que, bueno, por el rostro, aquello era, sí, mucho, que el presidente, oye, no, esto se tiene que leer de distintas maneras. Y entonces el sábado por la noche, el presidente le dice al país que el proyecto que él había defendido, que su equipo económico había elaborado durante 4 años de estudios e incluso con asesoría internacional, se iba a retirar del Congreso. En efecto, se retiró. Así como se presentó el proyecto después de aquella semanal donde el ministro de Hacienda se lo presentó al país, se retira de la Cámara de Diputados. Pero pasó algo. El lunes en la semanal, que pensábamos que no habría semanal por el impacto del retiro, sobre todo por distintas lecturas. O el presidente sigue amagando y no dando, o el presidente escucha al pueblo, pero un asunto tan trascendente como la reforma fiscal, que eso no es que el pueblo quiera o no quiera, se trata de ajustes que deben ser pensados, elaborados con los sectores del gobierno de facto, de la sociedad civil, algo tan importante, ¿no? Pensábamos que no habría semanal, pero el presidente asistió a la semanal. Asistió a la semanal y comprobamos una vez más cómo se construye la semanal. De aquel público escogido el día de la presentación de la modernización fiscal, por eso es que decimos que había una convicción en el gobierno de la pertinencia de ese proyecto, porque el día de la presentación
estaba una representación élite de los grupos de comunicación y del mundo económico y financiero de la República Dominicana. No eran los influencers, no. No eran los que van a decirle, presidente, usted es lo más grande después de Juan Pablo Duarte. No era aquel policía del sueldo cebolla que después resultó ser un maltratador de su esposa y que finalmente se sumó al proyecto Abinader y le organizó un meeting de respaldo al presidente. Y ahí estaba el presidente con el policía del sueldo cebolla, convertido en periodista. No, no, ahí estaba la representación élite. Incluso hubo una participación de Ramón Núñez que por el rostro del presidente pensamos, pero el presidente parece que no sabía de esta consecuencia de la modernización fiscal. Entonces, en la semanal del arrepentimiento, después del arrepentimiento, el presidente muy cariacontecido, muy circunspecto, con un público exiguo incluso, comentaba con Smerling cuando estábamos escogiendo las imágenes, fíjense que había sillas vacías en la semanal. Y la semanal se convoca, de modo que no convocaron a todos, querían que eso pasara. Se habló de la maravilla de las exportaciones nuestras, un trabajo de verdad importante que se hace desde ProDominicana, con una persona de gran experiencia ahí, de gran credibilidad también, como es Viviana Ribeiro. Pero a alguien se le ocurrió preguntarle al presidente, porque él soltó, ¿verdad?, la reforma de su gobierno, de su equipo, y le preguntó, presidente, ¿y qué va a haber? No, ¿qué usted va? ¿Cuál es la opción después del retiro? Y oh sorpresa, el presidente dijo, nada más. Eso bastó para que desde el lunes a este lunes, esperemos que va a pasar esta tarde, los sectores industriales, empresarios, amas de casa, roneros, todos, importadores, exportadores, todos dijeron, presidente, pero es que no podemos quedarnos así. Usted no nos puede soltar en banda. Se necesita una reforma fiscal de consenso. ¿Y ustedes saben por qué? Porque necesitan dinero. Ese fue el argumento. Y al presidente le dijeron, de incluso los economistas más prestantes del país, le dijeron, presidente, pero hay una manera menos dramática y más efectiva para recaudar el dinero que falta y no endeudarnos. En fin, que la semana se ha pasado solicitándole al presidente una opción, algo, una restricción en el gasto, algunas exenciones que se eliminen. No, todos contentos, pero, como escribió Luis Malcún, ex gobernador del Banco Central, que dijo, ahora estamos disfrutando, pero preparémonos para lo peor. Y no es que vino lo peor de inmediato, pero el jueves vimos, el miércoles, cómo la Cámara de Diputados seguía aprobando préstamos. De modo que después de acercarnos a la transformación fiscal en la República Dominicana y de conseguir, por esa magia que tiene el oficialismo, que se respaldara esa iniciativa brillante del equipo económico del presidente, ha frenado el automóvil de la transformación. Estamos en el medio, en una especie de limbo. No se sabe de dónde va a salir el dinero y la paz ha vuelto. Digo paz entre comillas porque, reitero, comunicados van y vienen reclamándole al presidente, presidente, pero hay que hacer algo. Usted mismo fue que nos dijo y expuso la situación de los números públicos. Se necesita dinero, se necesita pagar la deuda y tener para invertir. Y de aquella maravilla de la modernización fiscal, usted no puede borrarlo todo. Pero al presidente no se le puede, parece que, llevarle la contraria. Hay que manejarlo en tranquilidad y así transcurrió la semana, así comienza esta, con un arrebato de populismo propio de elecciones. Una periodista le preguntó, y ojalá Smerling se pare ese asunto en medio de este drama, de este asunto de que tú no sabes si debe renunciar el equipo económico, si el presidente debe ofrecer una opción urgente, si estamos, claro,
Gracias por el apunte. Mientras esto pasaba, los precios subieron. Claro, porque estaban esperando lo peor. Entonces, en medio de todo esto, una periodista le habla de las Navidades. Y el presidente dijo, no, aquí no ha pasado nada. Aquí vamos a disfrutar las Navidades como siempre. Es decir, aprendrán los regalitos, la sorpresita, el dado, y no pasa nada. Y antes decíamos, o hubiéramos dicho, que como no hay oposición, esto puede ocurrir, pero poco a poco la oposición se está reinventando, está tratando de participar en la discusión política y eso hace un contrapeso y quizás es mejor que el contrapeso desde la calle, porque esa es una discusión desde hace muchos años. Los partidos políticos y la representación política se necesita en la democracia, se necesita en las naciones, porque si no, vienen los antipolíticas, los antipartidos, y tenemos ejemplos que sobran, ¿no? Y a propósito de oposición unida, está ocurriendo algo en La Vega que tiene que ver también con la voluntad presidencial. Cuando el presidente decide algunas cosas, no importa lo que ocurre. Recordemos que el presidente decidió que el popularísimo alcalde de La Vega, que fue respaldado por una cantidad extraordinaria de votos, porque tenía una gran popularidad en toda su región, pero el presidente decidió que él quería que Kelvin Cruz fuera su ministro de Deportes. Entonces hay una crisis en La Vega porque ya los cercanos al PRM y al presidente dicen que el presidente debe designar el sucesor. Que recuerden que la vicealcaldesa renunció en un acto de responsabilidad pública enorme, porque eso hubiera variado todo, que se quedaba ella, como dicen las leyes. Entonces ya esos grupos de allá, locales, porque eso es importante. Nosotros tenemos 32 provincias, ¿m? Pero sabemos más de lo que pasa en España, de lo que pasa en La Vega, ¿eh? Y ahí existe otro mundo, en cada provincia existen sus reglas, sus afanes, sus demandas, sus necesidades. Entonces, esos grupos allá en La Vega le solicitaron a la Junta Central Electoral que intervenga en el conflicto y eso está pendiente. Ellos piden elecciones, elecciones extraordinarias para elegir un alcalde y que no sea el presidente mediante un decreto que designe el sustituto de Kelvin Cruz. Mientras tanto, sí se ven las lucecitas de Navidad, pero hay un ambiente de contradicción y de que yo digo y no digo. Y la verdad que el argumento de que es que el presidente oye es como en campaña, que es bueno para otras cosas. Pero con este retiro de la modernización fiscal se suman creo que 10 arrepentimientos del presidente. Recuerden aquello del fideicomiso de Punta Catalina, la ley de ciberseguridad, la 124, que después de promulgada fue que se discutió. Sí, porque si no se producía el alboroto, la Cámara de Diputados iba a conocer eso y de inmediato, y el presidente lo iba a promulgar. También aquello de la trata de personas, son muchas que se inician y se detienen, y entonces la narrativa oficial dice que eso es porque se pone el oído en el corazón del pueblo. Pero un jefe de Estado y de gobierno también tiene que tomar decisiones que no a todos nos van a gustar. Aprovecho antes de la pausa para enviar un saludo muy especial a Waldis Taveras, municipalista por excelencia, PRMista convencido, pero tiene una virtud aprendida desde la formación política que ya no existe en los partidos, que sabe ser disidente y se atreve. Así que ese abrazo para Waldis Taveras, que sabemos que contamos con el privilegio de su atención cada semana. Vamos a hacer la pausa y regresamos con otros temas aquí en su metrópolis. Gracias.
Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. Sí, no. Waldy Tavera, dice Carlos Polanco y Smerling, que debemos lograr su participación aquí. Claro que sí. Él, bueno, a propósito de lo de La Vega, tiene una experiencia extraordinaria, un conocimiento y una militancia como municipalista, que eso es importante. El otro tema importante en esta semana que comienza y que termina naturalmente, la proclamación de la Constitución Abinader. Eso animó un poco al presidente, que para algunos luce muy solo. Eso es sí o no, porque como el presidente decidió no optar, él no podía optar, porque la Constitución no se lo permitía, pero crear toda aquella narrativa que era un sacrificio. Pero él lo dijo muy temprano. Y sí, exacto, esa es la contradicción, como me dice J.C. Malone. Él no podía, pero también hubiera querido modificar la Constitución, pero se ha creado una narrativa solo para quienes repitan el asunto, que los candados, Abinader, no. Los candados se rompen, los candados se enmohecen además. Pero un respiro, reitero, fue la proclamación de la Constitución de la República, con aquella ratificación de que no se puede, que son 2 periodos y ya, y con unos guiños. Yo iba a decir una trampa, pero hay que tener cuidado con eso. Miren lo que ocurre.
El presidente desde sus años de campaña, desde candidato, decía que él quería un ministerio público independiente. Perfecto. Y aquí lo hemos repetido cada semana. Incluso se le dijo, presidente, usted está confundiendo Procuraduría con Ministerio Público. El Ministerio Público es de carrera. Bueno, pero él logró que en esta su constitución ya proclamada, ya vigente, en lugar de él decidir de inmediato, y yo quiero que ustedes lo sepan, don Freddy es así, don Freddy Ortiz y todo el equipo, en lugar de él firmar de inmediato el decreto decidiendo que Carlos Polanco es el Procurador General de la República, él va a mandar su nombre al Consejo Nacional de la Magistratura y el Consejo Nacional de la Magistratura lo va a validar, igual que a 7 procuradores adjuntos. Esa es la independencia del Ministerio, del Procurador General de la República, al estilo presidente Abinader. Y eso se está celebrando, caravanas. Parece un triunfo de las Águilas en el Cibao. Sí, un triunfo del Licey aquí y del Escogido, claro. Ah, no, porque entonces tenemos que mencionar a los gigantes, a los toros, a las estrellas. Entonces, el presidente está muy orgulloso de esa constitución en una asamblea que no iba a alterarle ni un punto ni una coma a sus decisiones. Y lo que podría ser transformador, queremos repetir, que va a ser efectivo en el 2032, no ahora. Me explico. La unificación de las elecciones y la reducción del número de diputados que conforman la Cámara de Diputados no se va a ver ahora. Eso va a ser realidad en el 2032. Pero todo eso se ha utilizado para decir que esta constitución ha sido extraordinaria. Para mí, y voy a hablar en primera persona, no voy a comprometer a Tayana, ni al equipo, para mí ha sido la más innecesaria modificación de la Constitución, reforma de la Constitución, que además se hizo de la manera más rápida que recuerde la historia republicana. Tan innecesaria como rápida, tiene esos dos récords, pero ya él lo tiene, se animó un poco el presidente, se pronunció, no, porque promulgar son las leyes, la reforma de la Constitución proviene de la asamblea revisora, entonces por eso es diferente, pero ya tiene su Constitución. Siempre se dijo que el presidente debió comenzar por lo que implicaba con la reforma fiscal, pero él no lo hizo y por eso fue ese tropiezo. Ahí acecha la reforma al Código Laboral, que nos dice la narrativa oficial que eso tiene consenso, pero no es verdad que tiene consenso, pero sí tiene primer poder del Estado, solo basta levantar la mano. Y algo curioso, pues sí, ya tenemos la proclamación de la Constitución, tarea hecha para el presidente. ¿Hay algo extraño en todo esto? No, dicen que es extraño, yo no pienso que es extraño. Y es que durante la semana, el senador Genao Lanza, no, porque Genao es el padre, Genao Lanza, el hijo, es diputado, llamó la atención cuando le dijo al país que no había solicitudes para optar para la evaluación de los integrantes en la Cámara de Cuentas. Eso permitió o ha permitido muchas especulaciones. De entrada yo les digo que siempre se espera que esté más cerca el proceso y se inscriben. Recuerden que el especialismo para la Cámara de Cuentas es más técnico que jurídico. Se necesitan contadores, sí, administradores de empresa, contables. Y también, claro, licenciados o doctores en Derecho. Otros dicen que esto ocurre porque después de la experiencia nefasta de esta Cámara de Cuentas, la Cámara de Cuentas del Cambio, nadie quiere arriesgarse. Y la tercera hipótesis es un poquito más peligrosa porque dice que lo que pasa es que el presidente quiere negociar un poco eso y está hablando con algunos miembros
poderes fácticos, la sociedad civil y naturalmente con partidos. No sabemos, pero hasta el cierre de esta semana, y estamos iniciando la otra, no había candidatos. Ustedes recuerdan todos los escándalos de esta Cámara de Cuentas que hemos bautizado la Cámara del Cambio, y lo sostenemos, aunque no tengamos eco. ¿Por qué? Recordemos primero que en un discurso el presidente de la República dijo algo que nunca había sucedido. Demeritó la Cámara de Cuentas anterior, los acusó en un discurso. A partir de ahí, el Ministerio Público Independiente, con la magistrada Jenny Berenice a la cabeza, entró a las instalaciones de la Cámara de Cuentas para hacer un allanamiento. Eso nunca había ocurrido en el país, e inició lo que se llama la Operación Caracol, que está como detenida, y está sobre cada uno de los miembros de la anterior Cámara de Cuentas esa espada, amenazándolo porque en cualquier momento pueden mandarlos a buscar y llevarlos, dictarle una medida de coerción. Eso lo dijo el presidente en un discurso. Luego, cuando escogieron a los miembros, los integrantes de la Cámara de Cuentas, con aquel individuo que la presidía, muy ligado al PRM, hay excepciones. El presidente del Senado de entonces, don Eduardo Estrella, hizo un discurso de aprobación de esa Cámara de Cuentas y dijo que ya teníamos la Cámara de Cuentas que el país necesitaba. Entre los miembros hay un sujeto que fue un ardoroso defensor de don Luis Abinader, un conocido activista social de Santiago, muy arrogante, y tuvo un mérito. Él no escondió su presencia en las manifestaciones. Estoy con Abinader, con los otros incluso con muchos insultos. Ese personaje se dedicó desde el primer día a pasar información a grupos de comunicación muy importantes y a periodistas amigos. Y ahí empezó el lío en esa Cámara de Cuentas. No olvidemos que su presidente, aquí publicamos en una ocasión, no sé si Esmerly recuerda o está en los archivos, al presidente tomándose una cerveza y con un revólver. Pues ese presidente fue acusado por 3 abogadas que pertenecen a la Cámara de Cuentas por acoso en el trabajo. Y eso no pasó de ahí. No supieron manejar ese asunto. Y lo último que dijo el presidente de la República, bueno, hay que dejarlos que terminen. Por eso la tercera hipótesis funciona. Hay que dejarlos que terminen y después nosotros decidimos quiénes van a componer la Cámara de Cuentas, que dicho sea de paso, ha demostrado que no se necesita tanto porque hemos funcionado durante todo este tiempo sin sus decisiones. Una Cámara de Cuentas que recibió la visita de la Procuradora General de la República y de Jenny Berenice, pidiéndole algunos datos. No, señores, todo es diferente cada día. Entonces, esas tenemos, pero ya tenemos también Constitución y tenemos un caso muy particular. El caso del hombre imprescindible que ha descubierto don Luis Abinader. No solo uno, él ha descubierto a varios y los tiene ahí no importando la violación a normas vigentes. Es el caso de el símbolo de la pureza y de la ética, muy querido en algunos medios de comunicación, no importa que él difame o injurie a nadie. Yo recuerdo unos programas hablando de unos equipos que tiene una institución, como él acusaba sin ninguna base, pero él tiene respaldo de la organización partidista, Participación Ciudadana, y eso ayuda muchísimo. Pero entonces nos ha sorprendido el presidente el miércoles 23, sí, porque el jueves 24 fue el día de San Rafael, el día del nacimiento de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y el presidente ha designado a Carlos Pimentel Florenzán como director de Alianza Pública-Privada, dejándolo en compras y contrataciones, a contrapelo de todo lo que dice la Constitución y las leyes, con el argumento jurídico que le sirvieron y que tiene el aval, me imagino que de FINMU, de PC
que dijeron no, porque si él no cobra no hay problemas. Pero no solo es por el salario, no solamente es por la violación, es que cómo esta nueva función va a desempeñarlo el que tiene que ver con compras y contrataciones. Él se va a auditar a sí mismo, él va a hacer todas las diligencias que tienen que ver con los negocios de las alianzas público-privadas, pero como él es lo más puro después de San Rafael, sí, por el día de San Rafael, él va a poder desempeñarlo. La verdad que no, uno lo comenta, pero cuando uno lo comenta, la indignación aflora por el personaje que se va gestando. Dicen que también es uno de los candidatos a la Procuraduría del presidente. Entonces, cuando tú creas esos ídolos, comprometes demasiado la política, la sociedad y a él. Claro que a él. ¿Y cómo va a atender el primer negocio si ahora tiene la responsabilidad del otro? Con una agravante, y lo dije en otro medio, los asesores o de donde viene este señor son personas ligadas al mundo de las inversiones en la República Dominicana, son personas ligadas al mundo financiero. Yo quisiera saber cuando esos prestantes abogados le presenten un proyecto, ¿qué él va a hacer? De modo que eso ha sido un desliz no justificable, sin mencionar lo que eso significa, pero eso es asunto de ellos, en el mundo partidista de los PRMistas, que dicen, como apuntaba el periódico Diario Libre, caramba, pero es que no hay compañeritos que puedan desempeñar esas funciones. Eso ha pasado. Bueno, felicitarlo no, porque él mismo debió revisar su competencia, porque él conoce todo eso, él se mueve en esos asuntos de corrección jurídica, política y económica. No olvidemos que también él tiene un sometimiento en el caso de Intran, Latam, sí, Transcor, ya eso no se menciona. Entonces, eso pasa. Cuando regresemos, vamos a hacer un paso rápido. Hay problema con el paso rápido, con la situación de Estados Unidos, que realmente está de infarto. Y lo de Haití, siempre Haití. Adelante, Smelly. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Faltando días para las elecciones en los Estados Unidos, unas elecciones que dicen los analistas es quizás el momento electoral más difícil que ha tenido Estados Unidos, vemos cómo las encuestas colocan a los candidatos en una situación que no es de competencia, sino cuasi empate. Hay una aplicación que tiene el periódico español El País, que uno ve cómo van subiendo la aceptación de uno y otro, rojo y azul. Ojalá Smerling pueda exhibirlo y tú dices, pero es que no conviene el empate. ¿Qué va a ocurrir o qué ocurriría si hay un empate? Recordemos que se vota, cada estado tiene una cantidad de votos y ahí es que está el asunto, ahí es que está el trabajo. En los días que faltan, cada uno de los candidatos debe tratar de lograr esos votos en esos estados. Después el voto popular hace su papel, pero se puede ganar en el voto popular y no ganar el poder, la función. Pero hay algo que es más destacable que eso que vemos ahí, de rojos y azules, y es el punto de descalificación a donde está ahora esa campaña. Se trata de insultos. Parece una campaña de República Bananera, como dice un analista de un periódico colombiano, donde se insultan, se mencionan los defectos, se agreden. Imagínense que las organizaciones que auspician organizaciones electorales en toda la región, en Estados Unidos, lo que trataron de enseñarnos durante un tiempo fue el comportamiento electoral idóneo aquí. Yo decía que debemos ir a enseñarles a uno como a otro que no se insulten y que no se descalifiquen. Pasan asuntos extrañísimos, raros, como dice el periodista dominicano residente en Estados Unidos, J.C. Malone, unas alianzas extrañísimas, como demócratas de antaño se alían con Donald Trump y como republicanos de la línea dura se juntan con la propuesta demócrata. Falta menos para saber el resultado, pero la verdad, no, otro asunto raro, que bueno, don Pedro Ramón, que parece mentira, que comunidades hispanas, comunidades afroamericanas, bueno, parece mentira, ¿no? Pero respaldan a Donald Trump a pesar del discurso racista y anti-emigrante, anti-migración, exacto. Pero, como les digo, el 5 de noviembre sabremos, desde hace 2 semanas se está votando por correo, pero ya hay denuncias de que esos votos se están alterando. Y Haití, siempre Haití, nos sorprendió que el general Lee Ballester dijera lo que todos sabemos, pero lo dijo él. El general Lee Ballester dijo que es un negocio la trata de haitianos, el tráfico de personas, así es que se llama, de indocumentados. Él dice que ese es un negocio en el que están involucrados policías, militares, comerciantes, que hay puntos en toda la frontera donde entran y salen. Bueno, general, eso lo sabe la población, sí, cónsules también. No sé qué decir luego de esa declaración, porque es admitir el fracaso de las políticas migratorias en la República Dominicana, que es ahora inexplicable que se reconozca desde el Estado. Aquella frontera blindada que decía el presidente que teníamos, se ha demostrado que no es tal cosa. Y mientras esto ocurre en los foros internacionales, lo que queda de representación haitiana, pero ellos se representan fuera, ahí no pueden, ahí al lado no pueden, pero ellos van a acabar con nosotros, a decirnos racistas, xenófobos, abusadores, pero ellos no resuelven el problema allá. Y hay una situación dramática y desconcertante, y es que la misión no ha podido enfrentar a las pandillas, aunque ya a final de esta semana declararon que mataron 15 pandilleros, pero no ha sido suficiente
el contenido y la labor de esta misión. Un problema que es nuestro, claro que es nuestro por las consecuencias que tiene aquí, pero le damos la vuelta a la fantasía para no resolverlo, y por eso es que muchos se atreven a decir que es una ficción la política del presidente en relación a Haití. Pero miren ahí en autobuses, pero no en camiones, no, autobuses climatizados, 50, 60. Y otro detalle, aquí hicimos un cálculo de cuántos autobuses diarios tienen que llegar a la frontera para repatriar la cantidad que dicen las autoridades que mandan para el otro lado. Realmente eso es no creíble. Pero ellos sabrán cómo acomodar esas cifras. Porque imagínense la cantidad de autobuses que tendríamos que ver en las carreteras rumbo a Jimaní, rumbo a Dajabón, rumbo a Pedernales, por allá por Montecristi, cargada de ciudadanos haitianos de los que están repatriando. 7,000, 10,000, divídanlo entre los asientos que tiene un autobús. Bueno, Elías Piña, de Carlitos Polanco es de por allá. Es que yo no sé, si ellos nos dicen, lo tenemos que creer, pero la verdad que deberíamos dedicarnos a controlar el tráfico de personas antes de mandarlos para allá, como dice Pedro Conde, entran por un lado y salen por el otro. Así las cosas. Bueno, claro, ready para exportar, que por cierto, Dayana Mora Ramis tiene una reflexión importante acerca de todas las propuestas oficiales, sí, en torno a la reforma y lo que se redujo y no se redujo. Yo creo que es importante escucharla como siempre. Y ahí viene ella en su ready para exportar. Y recuerden siempre acceder a nuestros canales de YouTube, porque eso permite que estemos con ustedes siempre como hemos estado, desde 1998. Ahí viene Dayana. Adelante, Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía
y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Esta semana le traemos a ustedes dos invitaciones muy importantes para dos sectores importantes de nuestra economía. Una parte es acerca de la Semana de la Salud Mental, que este mes de octubre se celebra el mes de la salud mental en la República Dominicana, y los psicólogos del Centro Lao y de Wellnexus les están invitando a participar en diferentes actividades durante 3 días, 28, 29 y 30. El 28 y 29 dedicado a los psicólogos y el 30 abierto a todo el público. La salud mental es un tema de todos y tiene repercusión en todos los ámbitos de nuestra vida, y en especial a veces subestimamos el impacto que tiene en nuestra vida empresarial. Así que vamos a ver a las psicólogas Maricécily Mora Ramis y Patricia Liranzo hablarnos sobre este evento. Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Hace muchos años trabajaba yo en una institución donde nos obsesionábamos con establecer procesos, porque decíamos que las instituciones no podían ser las personas y que si dejábamos procesos hechos, pues podía haber un seguimiento de todo lo que habíamos. Con el tiempo he aprendido que las instituciones, como las empresas, son las personas. Por eso es tan importante, y cada vez más en el contexto de la inteligencia artificial, el componente humano y las habilidades blandas. Estamos hablando de que si no tenemos la mente correcta, si no estamos en el lugar correcto como en nuestras empresas y en nuestras vidas, pues las demás cosas no son tan importantes. Hoy vamos a hablar de salud mental con dos voces muy autorizadas para ellos. Tenemos del Centro Lao de Psicoterapia y Salud a Patricia Liranzo, y de Wellnexus, Salud y Bienestar, Maricécily Mora Ramis. Primero vamos a hablar de salud mental. Cada vez más vemos en los medios Ministerio de Salud Pública, organizaciones hablando de la importancia de ponerle atención a la salud mental. Tenemos una crisis de salud mental en nuestro país. Da la impresión de que sí, porque en este año 2024 la prensa se ha hecho eco de sucesos sumamente trágicos. Sin embargo, cuando uno ve las estadísticas que la ONU va recogiendo en los últimos años, vemos que realmente no fue repentina esta crisis de salud mental. Quizás se vio exacerbada a partir de la pandemia y estamos poniendo más atención y estamos verificando los datos. Y yo te diría que hace tiempo que hay una crisis de salud mental, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial, y que nos estamos quedando cortos dando la respuesta para ver cómo poder atajar y prevenir los trastornos que cada vez más frecuentemente se está presentando en la gente. Nosotros tenemos también que manejar nuestra salud mental del día a día, del estrés. También ese bienestar mental también es importante. Sí, cada vez más difícil de sostener. Yo suelo decir que los psicólogos que se dedicaban a la adaptabilidad del sujeto a su entorno, estamos teniendo que ayudar a las personas a
combatir ese entorno, a cuestionar ese entorno, porque es un entorno volcado en el estrés crónico, volcado en la autodestrucción del individuo, de los lazos entre personas, y quizás el hecho de que no estemos acompañados del entorno haga el trabajo más difícil en nuestro caso. Bueno, ustedes han organizado un evento que va a tocar muchos de estos temas. En esta semana de salud mental, ¿me puedes dar un poquito de información? ¿Qué es lo que va a suceder en esta semana de salud mental? Son 3 eventos, 28, 29 y 30. Los 2 primeros son dirigidos a psicólogos, pero el 30, que es miércoles 30 de octubre a las 7:30, en el Colegio Jaime Molina Mota, nos damos cita, 4 expertos con una serie de instituciones a las que agradecemos que se hayan unido a esta convocatoria, como es la propia Oficina Nacional de Estadística, la Asociación de Colegios Privados y el colectivo de salud mental junto con LAO, el Centro LAO y el Centro Well Nexus, porque es el momento de unirnos, es el momento de producir una discusión en torno a unos datos que nos ha ofrecido la ONE para poder prever políticas de prevención que desde las escuelas, desde los distintos actores y lugares sociales, si no hacemos una implicación colectiva, va a ser muy difícil conseguir resultados. Hasta ahora cada individuo busca la ayuda muchas veces en el sector privado porque no da abasto lo que se ofrece en la red pública, y hay que implicar a las familias, hay que implicar a los profesores, hay que implicar a los orientadores, hay que implicar a toda la sociedad. Y creo que lo más destacable de esta Semana de Salud Mental es ese esfuerzo por unir, por hacer sinergias entre los distintos actores que podemos empezar a reflexionar en cómo vamos a implementar políticas que no solamente, que vayan más allá de lo que hacemos en terapia en un consultorio. Ese día, una investigadora, Luz Rodríguez, y una servidora, vamos a hablar sobre las enfermedades autoinmunes. Cuando se dan aquí las estadísticas de enfermedades mentales, se habla de un 20%. Y yo digo, si añadimos las somatizaciones y las enfermedades que son el producto de problemas mentales, esa estadística se queda muy corta. Y por eso hemos incluido eso, además de que Patricia Liranzo va a hablar de una radiografía epidemiológica de la salud mental en el año pasado, 2023. Sí, en el segundo día tenemos la primera presentación muy coherente que se ampliará en el tercer día, es suicidio, pautas básicas y visión clínica del manejo del suicidio. Desde una visión muy personal, creo que a veces a los profesionales de psicólogos de salud mental este tema les genera malestar propio. A veces no saben bien cómo abordar el suicidio, que es un evento significativo, importante y que impacta a todo el sistema. Pues eso lo va a trabajar el doctor Kenzie Fonder. Luego el rol de la psicología perinatal en la fertilidad asistida por la licenciada Mariel Ferreira de Well Nexus, que es un tema muy relevante por las dificultades que están teniendo mujeres jóvenes para poder embarazarse. Me imagino que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el planeta, la alimentación, todo eso. Y por último, la relación entre la identidad LGBTQ, alexithemia y conductas alimentarias de riesgo en población dominicana. También la comunidad es siempre un grupo con muchas interseccionalidades que son propensos a tener mayores dificultades a nivel de salud mental, no solamente por las dificultades propias de trastornos, sino porque son un grupo que es discriminado, señalado, donde sus derechos no están constituidos, entonces es una población vulnerable. El día 30, el simposio, el panorama de la salud mental en República Dominicana y sus desafíos, así lo hemos titulado, es un evento abierto a la comunidad, porque tenemos que reflexionar desde adentro. Por eso hay 2 actividades que están dirigidas al colectivo de psiquiatras, psicólogos, gente que trabaja con la salud mental, y luego el 30 culminamos la semana con un evento de gran impacto, o por lo menos esa es nuestra intención, de presentar ese panorama que la ONE ha construido a través de sus investigaciones, y a raíz de ello extraemos 3 temas: violencia, los suicidios
y los cambios que están ocurriendo a nivel etario, es decir, cómo han cambiado los roles y las vivencias de los niños, de los adolescentes, de los adultos y de los adultos mayores, qué cambios se están produciendo a nivel de la conformación familiar y de las dinámicas familiares que repercuten entonces en la salud mental. Entonces, es una invitación a que todo el público se involucre. No hace falta necesariamente inscribirse, solamente hay que acudir al Colegio Jaime Molina Mota el día 30 a las 7:30 de la tarde. El grupo es limitado, lamentablemente, porque son en los espacios más restringidos. El simposio tiene capacidad, bastante capacidad, y podemos recibir un gran público. Ahí estará el doctor Luis Geraldino de LAO, estará Mildred Martínez representando a la ONE, Wendy Alba del colectivo de salud mental y una servidora hablando de esos puntos que son, digamos, los más urgentes de tratar de ese panorama que ha ofrecido la ONE del 2023. En Instagram es @centrolao. Está en la publicación, y también si se les escriben, pueden enviarle los Google Forms, que son para nosotros, que los espacios son pequeños, para que se puedan inscribir. Nos interesa mucho inscribir porque esta semana es el inicio de un proceso de acercamiento a la sociedad que no quedará ahí, sino que tenemos que seguir propulsando ese encuentro, esa sinergia, esa concienciación de la población. El otro evento que tenemos para ustedes esta semana es para las empresas innovadoras, para las empresas de tecnología y para las startups de la República Dominicana, empresas que quieren emprender en áreas que innovan y que pueden tener mucho potencial para hacer negocios con otras empresas aliadas en América Latina y en la Unión Europea. Si queremos resaltar en el área de la tecnología, las alianzas estratégicas son clave, y eso es lo que busca el proyecto EULAC, que coordinan la Caribbean Export para el área del Caribe, y que con fondos de la Unión Europea apoya a empresas del área del Caribe con hasta 40.000 euros equivalentes en apoyo. Y este lunes 28, en la delegación de la Unión Europea en la República Dominicana, Caribbean Export, la Cámara TIC y otras entidades los invitan a un taller sobre oportunidades de negocios en Europa y América Latina, donde ustedes podrán ver cuáles son esas perspectivas y, sobre todo, cuál es esa ayuda que la Unión Europea y Caribbean Export les pueden brindar a ustedes para establecer esas alianzas, para buscar inversiones adicionales y para proyectarse en los mercados internacionales. Muchas veces en nuestro país tenemos concursos de startup, le incentivamos a los muchachos en las universidades a que vengan con ideas de negocios, y luego no hay quien los apoye para darle ese crecimiento, para fortalecer la empresa. Y por eso es tan importante que ustedes aprovechen cuando programas como este existen y les pueden a ustedes dar la mano, precisamente en alcanzar esos contactos internacionales que a veces son claves. Ustedes pueden ir a rediparaexportar.com y, por ejemplo, ver casos de empresas, como estuvimos hace unos años, una empresaria de Chile que precisamente fue fuera de Chile, que encontró esa mano amiga para poderse proyectar, y luego entonces creció también dentro del mercado chileno, y hay muchos otros ejemplos interesantes. Así que yo espero que aprovechen esta cita, sobre todo las empresas TIC de tecnología y las empresas innovadoras de startup, para que sepan cómo acceder a estos fondos, pero sobre todo dónde están esas oportunidades, dónde se están viendo. Ustedes van a escuchar de empresas de América Latina que quieren aliarse con empresas dominicanas, empresas europeas que están buscando aliados en la República Dominicana, y esa triangulación de alianzas es clave también para aprovechar el famoso nearshoring. Empresas de Estados Unidos, de Norteamérica, que están buscando alianzas y que están buscando
quienes puedan darle servicios, sobre todo servicios de alta tecnología. Es un momento clave y hay que aprovechar cuando nos tienden las manos. Así que la cita para las empresas TICs y para los startups es en la delegación de la Unión Europea en la República Dominicana este 28 de octubre. Taller presencial, oportunidades de negocios de Europa y América Latina. Así que esperamos que ustedes aprovechen ambas actividades, aquellos que les interesa el tema de la salud mental y aquellos que les interesa el tema de la innovación y de la tecnología. Y a ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y Metrópolis.